Misterio de fe. Católico. Esto es lo que creemos. Esto es lo que celebramos. Y esto es lo que vivimos. Misterio de fe. Comenzamos. Permítanme gritarlo. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa Misterio de Fe. Yo soy su amigo y servidor, Padre Jorge, misionero de Jesús y de María. Les saludo dando gracias a Dios por este día que nos permite compartir nuevamente con todos ustedes esta experiencia de su amor, de su gracia y de todo aquello que es parte del plan de Dios. Y en este plan, pues, estamos tratando todos de aprender juntos, ¿sí? Este aprendizaje será parte importante de lo que nosotros queremos realizar, y es la voluntad de Dios. Estamos en la Lección Divina. ¿Qué es la Lección Divina? La lectura creyente de la palabra de Dios bajo la acción del Espíritu Santo para encontrarnos con Dios y dejarnos transformar por Él. Tenemos los pasos, 6 pasos: invocación al Espíritu Santo, lectura de la palabra, meditación, oración y contemplación y compromiso. Estamos en el primer paso, que es la invocación al Espíritu Santo, que también tiene sus 6 pasos. ¿Cuáles son estos 6 pasos? Primer paso, fe y apertura, desprendimiento y docilidad. Fe y apertura, pureza de corazón, desprendimiento y docilidad, espíritu de oración, conversión continua y comunión con la iglesia. Estamos en la conversión continua, estamos en este proceso de la conversión continua, y en esto estamos viendo lo que es este ámbito de una transformación, la transformación que debo de hacer de mi ser a la voluntad de Dios, a lo que Dios me quiere realizar y quiere que nosotros realicemos. Una de las cosas que estuvimos viendo, pues era, entre otras cosas, el hecho del por qué pocas personas triunfan, ¿sí? Hay que hacer una guerra dentro de nosotros. Hablamos de la voluntad superior, la voluntad inferior. La voluntad superior, que es una fuerza espiritual guiada por la razón y la fe, nos lleva a ser hijos de Dios y alcanzar, pues, la santidad. Y la voluntad inferior, que también está dentro de nosotros, que es una fuerza material, física, sensitiva, está guiada por las pasiones y está guiada por las inclinaciones del hombre. Y estuvimos viendo de todas estas batallas, de por qué muchos son los que fracasan y pocos son los que triunfan. ¿Por qué? Porque nadie o no se tiene la perseverancia hasta el final. Y muchos se conforman con decir: yo no soy malo, yo no mato, yo no esto, pero no es suficiente el no ser malos, ¿sí? Y el no detenernos. Hacíamos lectura de este pasaje cuando Jesús les manda a los apóstoles que no se detuvieran a caminar, a platicar en el camino, ¿sí? En donde a veces lo podemos aplicar a esos momentos inútiles, pérdida de tiempo, que ponen en peligro tu alma, que pues te pones a platicar o a hablar cosas que no son en esta situación saludables para nuestra fe. Y hoy íbamos a ver la sensualidad, cómo combatirla, ¿sí? Y citando a San Pablo, él nos decía que teníamos un combate continuo, porque nuestra parte espiritual que está dentro de nosotros nos invita siempre a hacer el bien, nos invita a portarnos bien, pero la parte material sensible pues nos inclina, no precisamente que sea malo la parte sensible, pero como es muy fuerte nos domina, y entonces nos dejamos llevar por esa parte sensible, que terminamos haciendo cosas que no son nada saludables y que no nos ayudan. Por eso entonces hablamos anteriormente de la voluntad superior y la voluntad inferior, o sea, la parte espiritual
y la parte carnal o la parte de la carne. Y en este combate, en esta lucha, pues es una lucha de todos los días, que hay que buscar, ¿sí? Herramientas para poder enfrentar esta realidad y no nos dé pues este vencimiento, esta fuerza de la carne sea más grande en nosotros. Hay que estar atentos siempre. Y uno de los aspectos que a veces no nos damos la tarea es, cada uno tiene que conocer su cuerpo, cada uno tiene que conocer su ser. Y hay situaciones que nos mueven, que nos excitan, ¿sí? Esta sensualidad. Y obviamente, pues cuando esto sucede, la sensualidad va normalmente en contra de lo que la razón y la fe nos lleva. Por eso es necesario rechazarlos, es necesario no darles fuerza, no permitir que crezcan en nosotros. ¿Por qué? Porque van a llevarnos obviamente a situaciones en las cuales nos aleja de Dios, nos aleja de la gracia y no nos vamos a transformar. No hay una conversión, volvemos a la misma situación. Es como dejar que un carro baje sin frenos por una empinada y si lo pones en neutral o lo pones ahí y pues obviamente pues va a ir ganando fuerza. Si está al principio puedes pararlo, pero si ya quieres pararlo cuando va con toda esa fuerza, pues obviamente no vas a poder y vas a resultar más lastimado. Entonces, no consentir en permitir eso sería el primer momento, ¿sí? Que es conocernos para poder, descubrir en qué momento estoy en esta tentación y poner un alto, porque si lo dejamos después ya sabemos las consecuencias de lo que ya lo que nos lleva, ¿no? Segundo elemento importante que nos pueden ayudar para combatir la sensualidad, sabemos que podemos hacer actos contrarios a lo que las pasiones y las malas inclinaciones nos proponen. Por ejemplo, vamos a hablar de una pasión o una inclinación, la ira, ¿sí? Obviamente la ira nos invita a la venganza, nos invita a gritar, nos invita a ofender, nos invita incluso a la violencia física. Lo primero que tendríamos que hacer es, en ese momento, pues orar, pidiendo perdón, perdonando, incluso pedir por esa persona. O sea, no esperar a que esto crezca, porque a veces le dejamos crecer, le dejamos que tome esa fuerza en nosotros y después ya no podemos controlar las palabras o las acciones. Ya después viene el arrepentimiento por lo que dije, por lo que hice, porque no supe poner un alto, no supe hacer esto, o la tristeza también, ¿sí? Cuando a veces andamos con la depre y que ya no quiero y que si hace, entonces tratar de salir de esa situación, de ese desánimo, porque pues obviamente hay personas que tienden a la depresión ya de carácter o de situación. Hay que trabajar nuestros pensamientos, por eso yo siempre les digo, hay que tener memoria de lo que Dios ha hecho por mí, memoria de lo que los demás han hecho por mí. O sea, hay gente que me ama, hay gente que me quiere, hay gente que me ha apoyado. Y es una lucha, o sea, no estoy diciendo que esto sea fácil, por eso es un combate. Si no fuese un combate, pues ¿para qué combates? Pues ya lo puedes vencer, o sea, no te genera ningún conflicto, pero sí es necesario en esta lucha, ¿sí? Y así lo podemos hacer, por ejemplo, con el pecado de la impureza, que es una de las cuestiones, esta impureza que puede ser hacia nuestro propio cuerpo cuando se realiza la masturbación, o esos actos con otras personas, ya seas casado, ya seas soltero, pero esto nos mueve precisamente a una situación de un desgarramiento, de un pecado impuro, en donde pues se pierde todo, se pierde la buena fama, se pierde la paz, se pierde la tranquilidad. Entonces, en cuanto venga esa situación, pues buscar elementos que te ayuden a salir de esa situación. Porque si tú los dejas crecer, si tú los dejas, pues obviamente, pues no vamos a poder. Ahora,
Si tú reaccionas contra todas estas situaciones de lo que es combatir la sensualidad, combatir lo sensitivo, los sentimientos y las sensaciones, obviamente los enemigos del alma, al ver que tú reaccionamos fuertemente contra esas acechanzas, contra esas tentaciones, obviamente lo que van a hacer, y creo que les ha pasado, dejan de atacarnos, dejan de como si ya vencí, ya lo logré, ya esto, y cuando menos te esperas, bajas la guardia y otra vez viene. Entonces es una trampa en donde te estás defendiendo, el enemigo desaparece y dices, ya lo vencí, ya no. Y al bajar la guardia, cuando menos lo esperes, viene otra vez con mayor fuerza y obviamente creemos que ya tenemos el control, dejamos de huir de la tentación, dejamos de huir de esas situaciones que anteriormente nos daban miedo, nos sentimos valentones y obviamente terminamos en una grave situación de pecado, porque caímos en el pecado del orgullo. Ya pude, ya vencí, ya no tengo esto, ya, y me permito situaciones que antes no me permitía. ¿Por qué? Porque sabía que podía estar en pecado. Y ahí es donde es una trampa, y es una trampa mortal. Incluso San Pablo nos va a recordar en su carta a los Filipenses algo muy interesante. Nos dice en Filipenses, ahí ya me pasé o ya me faltó, a ver, es que Corintios, Gálatas, Efesios, acá está después de Efesios, Filipenses 2:12. Dice, así pues, queridos míos, de la misma manera que habéis obedecido siempre, no solo cuando estaba presente, sino mucho más ahora que yo estoy ausente, trabajad con sumo cuidado por vuestra salvación. ¿Sí? O sea, y hay otra traducción que dice, trabajar en la propia santificación con temor y temblor. O sea, temor y temblor. No te sientas seguro nunca de ti mismo, no te sientas seguro de que ya venciste. Podrás haber vencido una batalla, pero la guerra todavía no. Y la batalla va a seguir. Simplemente es una paréntesis, ¿no? Pero va a volver a venir, entonces nunca sentirnos con esa confianza de que ya vencimos. ¿Por qué? Porque caemos en la idea de que ya soy santo, ya vencí, ¿sí? Por mis fuerzas lo logré, y obviamente pues vamos a tener lo que es las caídas, pero caídas horribles, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo va a decir también, Dios resiste a los orgullosos, Dios resiste a los orgullosos, ¿sí? Por eso nunca jactarnos ni creer que ya logramos vencer, que ya logramos hacerlo. No, siempre ser humildes para no caer en la trampa. Entonces seremos tentados. Si logras rechazar esa tentación, no te jactes, no presumas, no confíes en ti, no seas orgulloso, porque va a volver a venir, va a volver a perturbarnos. Entonces, ¿cuál es el primer elemento para poder vencer la sensualidad? Sí, rechazarlos de primera instancia, rechazarlos, sí, desde el principio para que no agarren fuerza en nosotros. Segundo, hacer actos contrarios a lo que las pasiones malas nos inclinan, ¿sí? Y obviamente, uno de los actos que yo les decía es recordar cuando has caído, a qué te ha llevado, cómo te has puesto y cómo has dañado y te han dañado. Y no dejarnos caer en esa trampa. Y el tercer acto, pues hay que aprender a sentir rechazo, aborrecer el mal. Y esto pues también es un don, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Obviamente la tentación es atractiva, nos hace sentir la necesidad de lo físico, de lo sensitivo, y pues ahí es donde te das cuenta que no funciona. Pero nosotros tenemos que aprender a aborrecer el mal, aborrecer todo aquello que no es de Dios o que no me lleva a Dios.
Y esto solamente, ahí sí es bueno recordar el daño que has hecho y el daño que te han hecho, o que tú has hecho, que te has hecho a través de ese pecado, a través de esa situación. Y pues obviamente es aprender a sentir y pedir a Dios esta repugna a lo que es el pecado. Entonces, buscar siempre rechazar. Va a ser difícil porque normalmente la tentación es algo que nos gusta, ¿sí? Pues, o sea, vamos a poner la comida, ¿no? Los que a veces el pecado de la gula, que comedores comen y comen y comen. ¿Cómo voy a rechazar la comida? No se trata de rechazar la comida, sino el daño que te haces y cómo te sientes después de que no comiste, tragaste. Y hay personas que hasta se ponen graves después de hacer eso. Entonces, buscar rechazar eso, o sea, yo no quiero esto, tengo que rechazarlo, tengo que buscar para que obviamente no volver a caer, ¿sí? Y cuarto elemento, que es una de las cosas que más me gusta y más recomiendo, hacer muchos actos interiores directamente contrario a nuestras pasiones desordenadas. Actos interiores. ¿Cómo podríamos hacer esto? Ejemplo sería cuando tenemos problemas con la paciencia, que yo creo que todos hemos tenido esa situación, cuando estamos con una persona que sabemos que nos roba la paz, ¿no? Que es impaciente. Vamos a poner un ser querido. Vamos a poner a un hermano, una hermana, un esposo, un padre, una madre, unos hijos, un primo, un abuelo, ¿sí? Y pues nos llena de mal genio, nos llena de ira. Es que por más que trato de decirle y no entiende, que quién sabe qué. Y obviamente lo primero que tenemos que hacer es amar y aceptar el maltrato. No porque sea que estamos de acuerdo en eso, porque entre más decimos, más difícil se ponen los otros. Yo creo que todos hemos experimentado eso, ¿no? De que, pero es que le he dicho y no entiende. Bueno, pues si ya lo intentaste y no lo entiende, con humildad, o sea, calla, ok, sí. A veces uno, pero es que hasta dónde entra la caridad, debo de decirle, sí, ya le has dicho, pero si no entiende, entonces ya no estás queriendo decirle porque entienda, estás queriendo decirle por vengarte. O para que no quedarte callada, pero ¿cómo va a quedar callada? Y a veces ahí podemos poner una falsa apariencia de virtud. Es que tengo que corregirle, es que tengo que decirle, cuando realmente es más tu orgullo herido, o tu coraje, o tu frustración de que te está dice y te roba la paz, ¿sí? Recuerdo esta imagen de una película que vi de niño de Fray Escoba de San Martín de Porres, en donde le decían perro mulato. O sea, pues era una ofensa muy grave. Y él decía, sí, cierto, soy así, tienes razón. Sí, nunca se defendía. Él amaba esa ofensa, ya, la hacía. ¿Por qué? Porque le ayudaba a trabajar en la humildad, en ese aspecto que a veces nos cuesta trabajo, ¿sí? Entonces, esto nos ayuda a crecer espiritualmente. Aceptar ese maltrato y hasta, no estoy hablando de ser masoquista, pero hasta desear ese trato duro que nos lo vuelvan a dar para poder ejercitarnos en la paciencia y en la humildad, cosa que no nos gusta. ¿Qué es lo que hacemos? Lo fácil es, mejor me alejo. ¿Para qué aguanto? ¿Para qué esto? Pues eso es lo natural, pero estamos trabajando en este proceso, ¿sí? ¿Por qué? Porque no podremos perfeccionarnos y ejercitar la virtud sin hacer actos que sean contrarios al vicio que deseamos corregir. Entonces, por ejemplo, los que quieren tener paciencia salen huyendo de los que les quitan la paciencia. ¿Y creen que así vamos a poder tener paciencia? No, es una lucha espiritual, una lucha en donde tendremos que irnos. Recuerden que estamos en el cambio, en el punto de la lección de la invocación al Espíritu Santo, conversión continua, conversión y transformación, o sea, transformarnos en esos hombres y mujeres que debemos ser como Cristo, como Él nos enseña, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos
o deseamos tener paciencia sin hacer actos contrarios a la impaciencia, obviamente no vamos a lograr arrancar de nuestro corazón el vicio de impacientarnos. Esto no, es que ya le pedí a Dios que me quite eso. Pues espérate, ¿te estás ejercitando en ello o no lo estás haciendo? ¿Sí? Por ejemplo, estamos hablando de esa situación de la impaciencia. Y obviamente terminamos a veces siendo impacientes por cualquier cosa, nos desesperamos, nos enojamos, ¿sí? Obviamente no queremos que nos lleven la contraria, no queremos que nos digan cosas, es que es muy ofensiva, es que es muy grosero, es que es muy altanero, y me ofende, padre, me ofende. Ah, pues qué bueno, agacha la cabeza, acepta esa ofensa. ¿Qué pierdes? Nada, y ganas mucho. Crecer en paciencia, crecer en humildad, y en ese ofrecimiento hasta estás haciendo más por tu ser querido que ponerte al tú por tú con esa persona. Hay personas que sí, se les puede decir y aceptan la corrección y entienden, ¿no? Pero hay otras que, como dicen, nos sacan el tapón, o sea, explotamos, nos sacan canas verdes, ¿sí? Obviamente esto, pues, es algo que lo cual nosotros tenemos que ir trabajando. Mientras el alma, por ejemplo en el caso de la impaciencia, tenga orgullo, siempre justificaremos la defensa, siempre justificaremos el decir o el hacer, cuando la lógica y todo te dice que gano, nada más me peleo, nada más actúo de una manera en la que termino ofendiendo y lastimando a los demás, o lastimándome a mí mismo, ¿sí? Entonces, ahí es donde uno va a ir creciendo. Por eso, no podemos nosotros crecer en la virtud, no podemos nosotros crecer en la gracia de Dios si obviamente no hacemos actos repetidos que luchen o que destruyan ese vicio. Tenemos que trabajar, a veces queremos que Dios lo haga, es que ya le pedí a Dios, pero tú estás luchando, es que ya le dije a Dios que me quite, y tú lo estás haciendo. Si no lo hacemos así, pues qué concha, ¿no? Es como decirle a la mamá, oye mamá, cámbiame, oye pues si estás grandote, no, cámbiame tú, ¿no? Pues espérate, no funciona así, tenemos que trabajar en este ámbito. Obviamente, es un proceso, es un crecimiento, es una lucha. Es como cuando estás con una mala amistad. El vicio es una mala amistad, en donde si no te alejas de esa amistad, tarde o temprano te va a jalar a situaciones muy, muy, muy malas, ¿sí? Por eso es necesario hacer conciencia que esos vicios nos van a llevar a corromper, nos van a llevar a destruir las virtudes que pudiéramos tener y que pudiéramos realizar. Ahora, muchos piensan que con hacer unos cuantos actos ya es suficiente. Ya lo hice, padre, ya lo hice. Pero no se trata de hacerlo una vez. Se trata de un estado de vida, se trata de una forma de ser. Porque para adquirir ya sea un vicio o una virtud, no basta con hacerlo una o dos veces. Hay que estarlo haciendo ciertamente, repetidamente, hasta que forme parte de nuestra vida, de nuestro ser. Por eso es necesario, para poder vencer los vicios, es necesario estar repitiendo continuamente virtudes para poder vencer todo aquello que pues nos enfrentamos. Son necesarios más actos de buenas virtudes para formar una buena costumbre que actos pecaminosos para formar un vicio. Vamos a suponer esto. Tú quieres tener una virtud, voy a poner un número, necesitas 1000 veces repetir ese acto. Tú quieres tener un vicio, a veces con 10 veces ya se te volvió un vicio. Es más fácil tener un vicio que tener una virtud. Si yo no repito constantemente actos de virtud, no formará parte de mí. Y con que digas, pues que nada más es simplemente el probar la droga. Comprobarla una vez es más fácil que se vuelva un vicio. A que si pruebas, no sé, agua o algo que te puedas hacer bien, es más difícil. No agua, son un tonto el ejemplo, no sé. Pero
Sí, bueno, que no toma agua natural, ¿no? Que toma sodas, que toma tantas cosas, ¿no? Se acostumbra. Pero es que es tan difícil entender a veces que un vicio con unas 2 o 3 veces es suficiente para que se vuelva, porque se vuelve una necesidad. En cambio, una virtud, pregúntenle a una madre que quiere formar virtudes en sus hijos. ¿Cuántas veces les he dicho? Y ellos nada más con 2 o 3 veces que dejen de hacerlo, se les hace costumbre ya no hacerlo. Y luego la madre se dice, no, espérate, hay que entender cómo se da el proceso de la virtud y cómo se da el proceso del vicio. El vicio es tan sencillo adquirirlo y la virtud tan difícil adquirirla. Por eso yo les digo a los papás, no se me desesperen con sus chaparritos, es parte de ese proceso. Si de por sí como adultos nos cuesta trabajo, imagínate un niño, un adolescente, que pues lo hace cuando estás tú, lo que le estás pidiendo, pero te desapareces y ya no lo hace. Entonces hay que volver, hay que volver, hay que volver. Bueno, aquí tengo 2 papás que me están entendiendo perfectamente, ¿verdad, Beto? Sí, padre. Entonces nos desesperamos, es que ya le dije, y a veces ahí los papás, a veces hasta podemos pecar de impacientes, porque podemos ofender, podemos gritar, podemos pegar injustamente, porque no han adquirido la virtud que les hemos inculcado. Pues la virtud en un niño se forma durante toda la infancia, adolescencia y juventud. Y a veces no la adquieren. Y otras veces sí. Es increíble. Es increíble esta situación. Pero obviamente, pues hay que hacerlo, aunque cueste, aunque duela, ¿sí? ¿Por qué es más fácil el vicio que la virtud? Porque el vicio colaboran las pasiones, colaboran las malas inclinaciones, pues obviamente, y esto pues, la virtud se tiene que oponer a todo esto, a todas estas situaciones, y no es fácil. Cuando tú quieres instaurar una virtud, es ir contracorriente. Cuando quieres tener un vicio, es nada más subirte y solito se agarra la viada, así, o sea, ya ni te esfuerzas. Decir una mentira, o sea, decir mentiras. ¿Con qué facilidad decimos mentiras y no nos dejamos vencer? ¿Sí? Digo, nos dejamos llevar. Es que a veces empezamos con mentiras piadosas. Te subes a ese tren de las mentiras y ya después bajarte es subirte en contra de la corriente para empezar a decir la verdad, y cómo cuesta trabajo, porque nos acostumbramos a este elemento tan importante como puede ser perdón, los vicios. Recuerdo un comercial que salía cuando yo era niño. Si las cosas que valen la pena, las cosas que valen la pena, ¿cómo era? Si las cosas que valen la pena fueran fáciles, cualquiera las haría. Y era un comercial de un vino, ¿no? Me acuerdo salía Anthony Quinn, el actor. Si las cosas que valen la pena fueran fáciles, cualquiera las haría. Bueno, pues hay que hacerlo aunque cueste. ¿Cuesta formar valores, formar virtudes? Claro que sí. Todo lo que vale, cuesta. Todo lo que es importante, cuesta. Todo lo que no es importante, se te pone fácil. Y esto, por favor, también sirve para la educación de los hijos. Porque a veces si les damos todo a los hijos, pues ya les enseñamos el camino de los vicios. Ponerle todo a los hijos fáciles es enseñarle el camino de los vicios. Ponerle a sus hijos y enseñarles a caminar contracorriente es formarlos para las virtudes. Así es que a veces muchos se preguntan, pero es que no vieron ese ejemplo en nosotros. No, pero tú le facilitaste, le pusiste las cosas facilitas, pues se subió a un vicio y ni cuando menos cuenta te diste, tomó ese camión y ya después no se bajó, ¿sí? Por eso es importante, ¿sí? Claro, hay que entender que hacer las virtudes no es ni fácil ni es agradable. Para aquellos que quieren hacer virtudes, pero quieren sentir, están equivocados. No es siempre agradable, ¿sí? Por ejemplo, vamos a tratar con amabilidad y paciencia a aquel que te humilla y te ofende. ¿Es fácil?
Te están diciendo, es que tú, que te están reclamando, te están ofendiendo, te están echando en cara. Verá que no es fácil, pero es una virtud. O sea, si tú quieres quieres desarrollar virtudes y sentir bonito, estás equivocado. Si tú quieres sentir bonito, déjate llevar por el vicio, porque el vicio te va a hacer sentir bonito, ¿sí o no? Pues por eso sientes una satisfacción sensitiva. Obviamente la virtud es vencerte ahí, pero a la larga te da una satisfacción espiritual mucho más grande, pero que a veces no estamos preparados para entender esto. No es nada fácil, ¿sí? ¿Cómo puedo hacer a alguna persona que es, por ejemplo, despectiva, que muestra antipatía, hasta mala educación, ¿sí? Que es pues una persona que es pues ofensiva, prepotente, ¿cómo actuar? Pues ahí obviamente a veces hay que poner un alto, no hay que saber poner un alto, pero también hay que hacerlo con caridad y hay que hacerlo con amor. Pero estoy hablando de personas ajenas, pues si nos alejamos, pero si son, por ejemplo, familiares, compañeros, amigos que a veces se portan así, es precisamente tener esa paciencia, esa tolerancia, y Dios nos dará un premio, Dios nos da el premio verdadero. No dejemos hacer actos contrarios a los vicios, aunque sea desgarrador para nuestro corazón, y a veces hasta para nuestro propio cuerpo. Pareciera que estamos agonizando en el sufrimiento y en el dolor, pero la corona de gloria que nos espera, pues obviamente es muchísimo más grande. Hay un texto del Cantar de los Cantares, déjenme ver si lo encuentro. Cantar de los Cantares, página 821, capítulo 2. Dice, cazando las raposas, las pequeñas raposas que devastan las viñas, nuestras viñas en flor. Vamos a ponerle roedores, son roedores. ¿Sí? 2:15 del Cantar de los Cantares. Cazadnos las raposas, cazadnos con Z, no está con S. Las pequeñas raposas que devastan las viñas. O sea, son animales pequeños, pero que pueden destruir todo un sembradío. Por eso hay que hacer cacería a los pequeños enemigos. Cuidado con los enemigos pequeños, ¿sí? No contentarnos. En la vida espiritual, en la vida de fe, debemos de cumplir y cuidar bien este aspecto, este mandato. Los pequeños enemigos pueden destruir completamente toda una cosecha de familia, toda una cosecha de vocación, de santidad y de todo. ¿Sí? Porque a veces lo que atacamos es lo grande, ¿no? Atacamos las situaciones fuertes, las pequeñas las permitimos, pero ahí es donde nos debilitamos y fácilmente podemos caer en un pecado grave, ¿sí? Nos violentamos contra las cosas grandes, ¿sí? No, hay que hacerlo hasta con las cosas pequeñas, con las pequeñas cosas que nos llevan a afectar, ¿sí? Estos movimientos pequeños, estas roedores que son pequeñitos, uno dice, pues qué daño puede hacer. Algo tan sencillo, la mosca. La mosca se para en la caca, perdonen la comparación, y se para en tu comida y te la comes y luego agarras una infección que te puede costar hasta la vida. Es una comparación muy tonta, muy sucia, pero a eso me refiero. A veces las cosas pequeñas, los actos pequeños, no les damos mucha importancia. Voy a poner otro ejemplo, los tacos de ojo. Tienes el problema de la lujuria, tienes el problema de la infidelidad, tienes el problema de esta situación y te permites ver, dices, pues es pequeño, no pasa nada. Son pequeñas acciones que después van carcomiendo, van destruyendo las virtudes, van destruyendo todos los elementos que pueden ayudarte a resistir. Por eso estos pequeños son ladrones que van a estar robando, que van a estar destruyendo
esta fortaleza, y obviamente cuando debilita, pues todo lo que habías puesto como una muralla o una puerta para que no entre, pues cuando llega el vicio mayor o la situación mayor, pues no tienes la resistencia y te desesperas porque dices, pero es que había resistido, había logrado, pero ¿qué sucede? Que no supiste mantenerte firme, no supiste cuidarte de los pequeños roedores, de las moscas que traen la infección. O sea, por ejemplo, la enfermedad de la malaria, que la trae el mosquito, ¿cómo se llama? Tsetse, no, ese es del mal del sueño, no me acuerdo. Es un mosquito que te pica y puede ocasionar pues la muerte de una persona a través de un insecto, ¿no? ¿Cómo es posible? Bueno, pues en este ejemplo también se da en esas pequeñas situaciones donde podemos permitirnos, creyendo que esto no va a afectarnos, pero voy a poner otro ejemplo, aquella persona que tiene el vicio del internet y que, pues hoy no voy a verlo, no voy a verlo. Bueno, nada más quiero ver, incluso te enganchas con algo que es bueno que vas a hacer. Bueno, voy a leer, tengo aquí en la computadora, tengo un libro, voy a ponerme a leer. Ya el hecho que lo hayas prendido, te permitiste algo que a lo mejor después te llega un mensaje, ahí voy a ver el mensaje, y ya te fuiste, y cuando menos te das cuenta, ya no resististe. ¿Por qué? Porque te permitiste algo pequeño que después te llevó a algo más grande. Y ahí pudiéramos poner muchos ejemplos. Piensa ahorita, ¿cuáles son las cosas que tú te permites pequeñas y que después dices, ups? ¿Sí? A veces es un pensamiento, a veces es un sentimiento, a veces es un acto pequeño que no le das importancia, pero cuando ya viene toda la fuerza del acto grande, pues ya estás debilitado. ¿Por qué? Porque no cuidaste que no entrara. Y obviamente así es como se van formando las malas costumbres, así es como se van dando los vicios, ¿sí? Con empezar a dejar entrar pequeñas situaciones, pequeñas imperfecciones que después se van dando para grandes vicios y grandes pecados que después nos están destruyendo. Por eso, cuando se les invita a la mortificación, mortificar significa dar muerte a lo que quiero, dar muerte a mis sentidos, ¿sí? Muchas personas se descuidan y no se han mortificado, no se mortifican en evitar pequeñas faltas, dejándose llevar por esas situaciones, y obviamente estas malas pasiones, estas malas inclinaciones son cuestiones fáciles que aparentemente no le damos gran importancia, no le damos gran problema, y creemos que solamente pues debemos modificar las pasiones grandes o las pasiones difíciles, cuando realmente debemos de ser celosos. O sea, me viene a la mente cuando antiguamente no se conocían las bacterias. Cuando yo estudié historia de la medicina, cuando se atendían a las parteras, cuando se atendía a las parturientas, las parteras o los médicos, pues no tenían la higiene, no se daban cuenta de las bacterias porque no sabían que existían. Y venía lo que se conoce como el famoso puerperio, el tiempo para ver si sobrevivía el parto. ¿Por qué? Porque al ayudar pues se manipulaba todo con manos sucias, ¿sí? Y no se pensaba que esto ocasionara problemas. Entonces a veces esta situación tan pequeñita ocasionaba la muerte de la persona. Pues es lo mismo en la vida espiritual, es lo mismo en la vida de gracia. Cuando una persona nos permitimos en estas situaciones, estos aspectos que aparentemente no le damos gran importancia o no entendemos la gravedad, porque pues como las bacterias no se daban uno cuenta y las metía a la persona y luego por eso morían. Se les da esta misma situación a aquellos actos que son aparentemente pequeños, repito, mentiras piadosas, tacos de ojo, pensamientos, palabras que nos permitimos, y pues es en donde cuando viene ya la tentación fuerte, pues no tenemos la fuerza espiritual para resistirla. Por ejemplo,
los que tenemos el voto de la castidad, ¿no? Y que nos permitimos a veces abrazos o cosas así que dices, no, espérate, tranquilito, sereno, moreno, porque puede empezar con un abrazo y después llevarte a otras cosas que no pueden ser nada saludables. Por eso, o que te permites ver películas, ¿no? En donde hay escenas así, dice, pues es que cuando se acusan los niños, es que vi una película para adultos, le digo, no te preocupes, esas películas ni siquiera son para adultos. No hay persona que sea inmune a la pornografía, que sea inmune a la sensualidad que despliegan en las películas, en los videos. Llega a afectarte, no hay. Y esa es una estupidez, es un engaño decir que esto es solamente para adultos y que no va a afectar a nadie. En el momento parecen pequeñeces, pero se van quedando en la mente, se van quedando y van afectando, y a la hora de que viene la tentación de estar con alguien o de masturbarte, no tienes la fuerza porque te permitiste una serie de actos pequeños, aparentemente, y que obviamente ya no tienes esta fuerza. Por eso dice el texto, el que no es fiel en lo pequeño, no será fiel en lo grande. Creo que aquí se puede entender. Aquí le vamos a dejar, ya se nos acabó el tiempo y pues vamos a hacer este pequeño ejercicio de dar muerte a todo aquello que no es de Dios y que no nos permite seguir entendiendo pues esta responsabilidad de lucha contra todas las pequeñas, ¿cómo se llama? Actos, ¿cómo estamos? Hay pequeños actos que nos llevan a no tener la fortaleza, no tener la gracia de poder ser verdaderamente hombres o mujeres capaces de luchar, de vencer las tentaciones graves que a veces enfrentamos. ¿Por qué? Porque no tuvimos el cuidado de los pequeños roedores o moscas que llegan a nuestra vida. Que el Señor les bendiga y les proteja, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Que el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz. Amén. Jesús, que tu sangre pura y sana circule en estos cuerpos enfermos y que tu cuerpo puro y sano transforme estos cuerpos débiles y que una vida sana y vigorosa palpite dentro de ellos. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Recuerden, Dios es amor y te ama. Creer, celebrar y vivir tu fe es el reto de hoy. Misterio de fe.